a dónde quiero transportar. Y cuando digo a dónde voy a mandar, tengo que ver estas otras 4 interrogantes que tengo que responder para, como ustedes ven, prepararme adecuadamente, ¿no? Ver según mi tiempo de vida fría si voy a alcanzar, ver si voy a poder hacer un recambio y ver qué medidas o precauciones debo tomar en el caso de que me vaya en un transporte abierto y no haya protección. Cuando digo en qué transportaré la vacuna, yo tengo que ver el tipo de caja transportadora o termo, porque si yo voy a transportar una gran cantidad de vacunas, o sea, si al establecimiento donde voy a mandar efectivamente es un establecimiento donde hay un gran número de niños, quiere decir que voy a mandar una gran cantidad de dosis. Y al mandar una gran cantidad de dosis, ¿qué significa eso? Mayor necesidad de capacidad de almacenaje. Eso quiere decir que voy a tener que llevar más número de cajas transportadoras, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo en qué transportaré la vacuna, yo tengo que saber si voy a llevar más cajas transportadoras, voy a contratar un station wagon. No, ¿verdad? Si voy a llevar más de 5 cajas transportadoras, ¿podré llevar a un station wagon? No, ¿no es cierto? ¿Qué tendré que contratar? ¿Qué medio de transporte tendré que contratar? O un camión. Si no tengo acceso a un camión refrigerado, eso quiere decir que voy a tener que preparar cajas transportadoras debidamente adecuadas y además con un adicional de protector que evite que le caiga directamente el sol o la lluvia o cualquier otra situación, ¿verdad? Entonces, el tipo de caja transportadora termo, ¿qué tipo de caja transportadora voy a llevar? La vida fría de la caja transportadora y la capacidad de la caja para poder ver el número de dosis que voy a llevar en razón al número de niños que tienen esos establecimientos y además ver la capacidad del transporte que va a ayudarme a llevar o transportar esas vacunas, ¿no? Otro aspecto en el transporte es importante ver la termoestabilidad de la vacuna, el número de termómetros que tengo que tener para hacer los controles y mis indicadores de congelación para poder monitorear de manera adecuada. Si yo testeo adecuadamente y coloco adecuadamente los indicadores que voy a usar para que la persona que me va a recepcionar pueda dar evidencia de que esa vacuna efectivamente no sufrió ninguna ruptura de cadena de frío y que durante el transporte se mantuvo en temperaturas adecuadas, yo tengo que saber instalar previamente los indicadores o los medios o los instrumentos que me ayuden a monitorear esa temperatura. Por eso es muy importante el data logger y los termómetros que yo use como controles para garantizar eso, ¿no? Y los registros de temperatura tanto al momento del despacho como al momento de la recepción, ¿sí? Entonces, otro aspecto aquí importante es, ya estoy enviando la vacuna. ¿Se ha previsto dónde se va a almacenar la vacuna? Durante mucho tiempo a veces se tomaba la decisión de hacer la distribución, la vacuna llegaba al lugar y a veces llegaban 4 o 5 cajas transportadoras y el establecimiento de salud tenía solo un refrigerador y de una capacidad muy limitada. ¿Qué hacían esas cajas transportadoras? Lejos de regresar al centro de acopio, se quedaban en ese establecimiento de salud porque ese establecimiento de salud no tenía más capacidad de almacenamiento. Y lo peor, el riesgo, porque al ser un establecimiento de salud que tenía un refrigerador pequeño, definitivamente no tenía un congelador grande y no tenía más paquetes fríos para hacer el recambio de esas cajas de más que habían llegado. Entonces, ¿cómo iba a recambiar los paquetes fríos de esa caja si no los tenía? ¿No? Entonces, quiere decir que pasado el tiempo de vida fría de esas cajas transportadoras, el riesgo era de que definitivamente dónde iban a poner esas vacunas, ¿no? Entonces, esas cosas es importante también evaluar. Antes de hacer el despacho, ver si al lugar donde voy a mandar las vacunas efectivamente existen equipos con suficiente capacidad de almacenamiento para poder recibirlas. Entonces, ahí es importante ver, evaluar la capacidad de almacenaje que tiene el establecimiento de salud que va a recibir las vacunas, si si lo que va a recibir en verdad un número de dosis es temporal o permanente. Temporal decimos cuando solamente se va a hacer por la campaña de las Américas o cuando efectivamente esa cantidad de vacunas es la que va a usar de manera permanente porque es para toda su población, ¿no?
y la capacidad de preparar un plan de contingencia, porque si no tiene dónde congelar paquetes fríos y va a hacer el recambio a esas cajas transportadoras y no tiene dónde preparar los paquetes, ¿usted cree que ese plan de contingencia va a funcionar? No, definitivamente, ¿no? Entonces, es por eso muy importante cuando vamos a hacer el traslado o vamos a transportar las vacunas de un punto de distribución a otro, es importante tomar en cuenta estos 4 grandes aspectos con todas las variables que estamos enunciando, ¿no? Y lo otro es importante evaluar los componentes con los que se encuentra, ¿no? Ya hemos visto en el tablero que les mostré anteriormente, de acuerdo a las cajas y termos que tenemos, las características en razón al tipo o marca de cada una de ellas, cuánto es el tiempo de vida fría que cada una de ellas tiene. Y dependiendo de la marca, por la calidad del aislante o el espesor del aislante, dependiendo de ello, muchas de ellas tienen mayor o menor tiempo de vida fría, ¿no? Entonces, es importante por eso conocerlos y estandarizarlos, pero no estandarizar en razón a lo que nos dice la bibliografía, a lo que nos dice los protocolos o las evidencias de otros países o de otros documentos internacionales. Eso nos debe servir como parámetro. Ustedes tienen que evaluar la vida fría, ya les he dicho, es muy sencillo, es solamente preparar los paquetes fríos de manera adecuada, como si fueran a guardar vacuna, preparar el paquete de esa manera, como debería ser, de acuerdo a como dice la norma, haciéndolo del chac-chac y todo lo demás, colocan su termómetro vertical, colocan su data logger y cierran el termo portavacuna y evalúan, ¿no?, con un termo también digitalico externo, ¿no?, la temperatura interna y la temperatura externa durante el tiempo que están valorando esa vida fría, ¿no? Entonces, al término de cuando ustedes ya empiezan a ver en el termómetro digital externo con el termómetro interno, ustedes ven la coincidencia de que ya está pasando por encima de 8, cuando ya llega a 8, ustedes tienen que determinar que al llegar a 8 ya definitivamente ese fue su tiempo límite. Entonces, cuando pasa eso, pueden haber pasado 24 horas, 48 horas, entonces ahí aperturan, sacan el data logger y hacen lectura del data logger para verificar y validar en razón a su termómetro digital externo y su termómetro interno si efectivamente es el tiempo de vida fría de su termo portavacunas. Y eso es muy importante porque de esa manera le indica a ustedes cuál es la forma de preparar bien los paquetes fríos, o sea, el tiempo que han preparado, se han tomado para preparar, y cuál es el tiempo de vida fría que ustedes tienen para que cuando quieran trasladar a la vacunación extramural o quieran trasladar a otro punto de vacunación, ustedes sepan su termo, cuántas horas de seguridad les va a dar en el rango de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, por eso es importante conocer, no van a hacer el tiempo de vida fría en un termo como este y ya eso lo van a extrapolar a todos los demás. No, ¿verdad? Se hace el tiempo de vida fría por cada tipo de termo en razón que cada uno de ellos tiene diferente material externo y definitivamente deben de tener también diferente aislante dentro de las paredes que tiene cada termo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ustedes ven ahí los termos y aquí tienen las cajas transportadoras y los paquetes fríos que pueden venir, paquetes de agua que pueden venir en material también de poliuretano de diferente color, ¿no? Y los termómetros que son básicos, ¿no?, para colocarlos sean en tipo reloj, sean tipo bulbo, sean tipo regleta, para colocarlos dentro del termo portavacuna o la caja transportadora y hacer la valoración como les he indicado para valorar el tiempo de vida fría, ¿no? El mantenimiento de nuestros equipos es básico y los termos y las cajas transportadoras también requieren de mantenimiento, ¿no? Es importante con respecto a los equipos de refrigeración, ¿no?, la ubicación y todo lo demás, que eso lo van a ver con detenimiento en otra parte, pero es importante también ver cómo hacer la limpieza. El mantenimiento preventivo es más que nada un mantenimiento de limpieza y de cuidado de los equipos, ¿no?, y que tienen que ver cómo ustedes ven en la instalación de los mismos el flujo del aire dentro del refrigerador. En un vertical, generalmente, como les digo, es mucho más fácil que haya pérdida del aire frío cuando se abre, ¿no?, y el control de cómo se cumple en el refrigerador doméstico el rol de las botellas, que no lo vamos a ver aquí,
en razón de que casi todos ustedes son de establecimientos de salud MINSA y por lo tanto ustedes ya prácticamente han superado esto, ¿no? El pauta de control de temperatura también lo van a ver después. Vamos a seguir con el tema de los termos y las cajas. La vida fría, como ya les he venido mencionando, es el tiempo que brinda un termo o caja transportadora a temperaturas ideales, en este caso de 2 a 8, ¿no? De conservación, de 0 a 8 de conservación de vacunas, ¿no? En el termo y la caja, las temperaturas ideales para el Perú se han determinado de acuerdo a la norma 510 que establece el esquema nacional de vacunación de 0 a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, como ustedes ven, entonces la vida fría es determinar cuánto tiempo es que la preparación de su termo, con la preparación rigurosa de sus paquetes fríos, les permite tener de horas o días en mantenimiento de temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Ya hemos visto los factores que afectan, ¿no? La temperatura ambiental, ¿no? La calidad del aislante, como hemos visto acá está, miren ustedes, acá está cortado de manera sagital, miren ustedes en la parte interna, es el aislante, ¿no? Que es como parte de el poliuretano, ¿no? Que puede ser de baja o alta densidad. Y las características como el número de paquetes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el KST, en el Blueking, el Apex y el INALSA, generalmente traen entre 4 paquetes, como ustedes ven en la Constitución acá, o a 6 a 7 paquetes. Cerrado, su vida fría en término promedio de 72 horas y con apertura es de 36. Los Losanis, que tienen una capa más delgada, o los Van, que también son más delgados, y algunos que son de Ternopor de alta densidad, usan el Losani de 8 paquetes, el Mochila o el Van 4 paquetes, y tienen en promedio 36 horas de vida fría y a 12 horas cuando se hace la apertura o cuando se hace la vacunación. Y las cajas transportadoras, la RCB, que son las que ustedes tienen, y la Blueking, ¿no? Generalmente usan entre 14, las de menor capacidad, que son de 15 a 20, y las de 25 a más, de 14 paquetes y aquí, y 24 paquetes acá. Y entre las dos, cualquiera de las dos, tienen un tiempo de vida fría de 15 días, que generalmente se usa cuando se hacen las rutas grandes de las brigadas ISPED, ¿no? Las ISPED generalmente llevan o transportan vacunas para hacer el manejo, el tratamiento de las comunidades más alejadas en promedio de 15 a 21 días, ¿no? Entonces ellos usan este tipo de cajas y cuando se aplica el plan de contingencia también usamos estas cajas transportadoras cuando sobrepasa nuestra capacidad de almacenamiento en el establecimiento de salud y usamos estas cajas y sabemos que en razón al tiempo de vida fría tenemos que hacer en este cronograma de días más o menos el recambio de paquetes fríos, ¿no? Y si les estamos abriendo constantemente, como pasa ahora, por ejemplo, en el Callao, hay un establecimiento por Bellavista, que es el establecimiento más grande y atiende un promedio de niños de casi entre 30 a 50 niños por día y de todas las edades. Entonces, ahí ese centro de salud no tiene un termo portavacuna en el consultorio, sino tiene una caja transportadora de 12 o 15 litros de capacidad. Entonces, y esta caja transportadora ahí hace lo que la función del termo portavacuna en un consultorio normal. Entonces, cuando se apertura cada rato la caja, puede tener ese transcurso, pero la caja se prepara como el termo portavacuna en el servicio casi todos los días. En el Callao lo que han optado es, en razón de que la caja tiene mayor tiempo de duración, lo que están haciendo es de hacer el recambio cada 3 días, ¿no? Entonces, que bueno, como ustedes ven, tiene mayor tiempo de duración, pero como se abre con más asiduidad, entonces le están recambiando cada 3 días. Entonces ellos no preparan todos los días termos, sino dejan sus vacunas ahí, por lo menos casi en la semana solamente le cambian una vez, ¿no? Entonces, estos son los complementos como termos y cajas que ustedes ven y que actualmente se vienen usando y que tienen ya las características preestablecidas, pero que ustedes tienen que determinar en su establecimiento con sus propias características y con los propios termos o equipos que ustedes ya tienen, ¿no? Porque un termo, dependiendo del uso que le ha dado, no sabemos si puede tener infiltraciones, no sabemos si puede tener, entonces se prueban los termos y a veces si el tiempo de vida fría es menor, o sea, un termo que ustedes ven de acuerdo a la regla puede ser 30 horas, 24 horas, y solamente ustedes ven que 8 horas mantiene esas temperaturas,
tendrían que revisar. Puede ser que ese termo tenga una fisura, puede ser que ya se haya deteriorado, puede ser que ya tenga muchos años y ya no tenga el mismo funcionamiento, en fin, puede pasar muchas cosas. Entonces es importante por eso ustedes que evalúen la vida fría de sus termos, de los antiguos si nunca lo hicieron y de los nuevos para que tengan como referente, ¿no? Otro de los factores, como les decía, es el número adecuado de paquetes fríos, ¿no? Entonces, en algunos se necesita en cada lado, en otros se necesita en los lados y en la base, ¿no? Y eso es muy importante porque no todos los termos tienen la misma disposición de los paquetes fríos, ¿no? Y como les decía, el calor del medio ambiente, si da directamente, va a incidir, ¿no? El calor que cuando nosotros aplicamos o ponemos los paquetes fríos, ayuda en razón a cómo estos se hayan puesto en los costados de cada termo, ayuda a que el calor se pueda disipar por dentro y mantener en temperaturas de 2 a 8 de manera homogénea. Cuando el aislante poliuretano es muy delgado, o sea, el calor externo del medio ambiente ingresa también por las paredes, incide. Entonces, por eso son diferentes factores que ustedes ven. La hermeticidad de la tapa también tiene que ver por si el ambiente entra o se filtra por los espacios, ¿no? Entonces, y los paquetes fríos que deben de ser de agua. Todos esos factores en su conjunto inciden en el comportamiento y en el desempeño de la vida fría del termo portavacuna, ¿no? La temperatura de la vacuna dentro de la caja fría, con 6 paquetes fríos solo en la parte superior, generalmente tiende a subir y a no estabilizarse y a estar por encima de 8 grados, ¿no? Y cuando nosotros vemos que tiene mayor paquetes fríos en la caja fría, vemos que hay la tendencia a estabilizarse mejor, ¿no? Entonces, cuando está sin paquetes fríos en el fondo, dice dentro de la caja fría, sin paquetes fríos en el fondo, tiende a veces a ir hasta el punto de congelación de manera brusca y luego subir por encima de los 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el comportamiento de una caja transportadora o un termo portavacuna, cuando no es preparado adecuadamente con el número de paquetes, tiende a tener temperaturas de manera muy inestables, ¿no? O hacia abajo o hacia arriba, y eso hace que la temperatura definitivamente no se puede estabilizar ni tener un control. En el plan de emergencia, cuando nosotros vemos que se va el fluido eléctrico o nos viene demasiadas vacunas que sobrepasan la capacidad de almacenamiento de nuestro establecimiento de salud, ustedes tienen que aplicar el plan de contingencia. Pero aparte del plan de contingencia, existe un plan de emergencia que es el que nosotros también debemos de tomar en cuenta cuando sucede algún desperfecto o alguna situación no prevista dentro de la cadena de frío, ¿no? Para ello es importante que todo refrigerador deba tener un rotulado con plan de emergencia para casos de corte de energía y sellar el refrigerador, no abrir la puerta, si falla la energía durante 3 a 4 horas pasar las vacunas a un termo o pensar en la alternativa de trasladar las vacunas a un lugar, a un establecimiento más cercano, y al retornar la energía esperar 1 hora para poder abrir la puerta, ¿no? Entonces, el tiempo que nosotros vamos a esperar para poder abrir o no va a depender mucho de los factores ambientales, de las modificaciones que tengan que hacer en el refrigerador y del tipo de refrigerador que ustedes tengan, ¿no? Pero esto vamos a verlo más adelante con mayor detenimiento, ¿no? Como ya hemos visto temprano, nunca debemos hacer eso, ¿no? Porque miren ustedes la vida fría del termo con paquete frío colocado directamente, cómo es. Se pierde la estabilidad, no llega a tener las 72 o las 24 horas establecidas, se dispara rápidamente la temperatura hacia el punto de congelación, de ahí se va hacia arriba, es más inestable. Sin embargo, cuando nosotros preparamos de manera adecuada, se estabiliza y se hace más constante, ¿no? Entonces ya hemos hablado del modo adecuado de los paquetes fríos y nosotros vamos a pasar, como ustedes ven, estos geles eutéticos no debemos de usar, ¿no? La tapa es sellada, tiene coloreado, son sustancias más viscosas y se congelan a un mayor punto de fusión, ¿no? O sea, por 22 o por menos 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede cuando se usan paquetes fríos eutéticos es que terminamos de congelar las vacunas, como ustedes pueden ver ahí
en estos 2 frascos, ¿no? Entonces, miren ustedes la diferencia del paquete eutéutico. Miren como ustedes el punto de fusión 24 y miren ustedes cómo rápidamente, ¿no? En minutos tiende a subir y a perder. En cambio, la mayor consistencia de agua mantiene con equilibrio, miren ustedes, en las horas, la temperatura por encima de 0, luego se estabiliza y se mantiene, es mucho más estable y más constante que la de paquete eutéctico, ¿no? Bien, esto ya hemos visto. ¿Por qué es importante preparar adecuadamente los paquetes fríos? ¿Por qué es importante tener todas esas consideraciones con los termos y cajas transportadoras? Porque cuando lamentablemente se congela una vacuna, para el país es muy costoso y muy oneroso hacer una prueba de potencia. Las pruebas de potencia y de fármaco de equivalencia y de efectividad de la vacuna o de capacidad inmunogénica de la vacuna son pruebas que no se hacen en el Perú, que ni siquiera se hacen en América Latina. Generalmente se hacen en los laboratorios de Lyon, que es la de Pasteur, que tienen los equipos y la capacidad suficiente como para hacerlo. Pero no solamente el costo de que lo haga un laboratorio de fuera, sino que miren ustedes cuánto es que nosotros necesitaríamos para hacer un test de potencia, ¿no? En el caso que fuera, por decir que hayamos pensado que se congeló o se deterioró la vacuna de poliomielitis oral, necesitamos 20.000 dosis. ¿Cuánto es el intervalo para tener el reporte de esa prueba? Por lo menos un mes. O sea, hasta dentro de un mes para determinar si efectivamente puedo o no puedo usar esa vacuna. De la BCG, 20.000 dosis. De la difteria, 200.000 dosis, ¿no? Entonces, ustedes ven, se usa la gran cantidad de dosis y encima miren el reporte después de 3 meses, ¿no? Con el hecho de que definitivamente el costo oneroso de volverlo a transportar hasta Europa y a un laboratorio que pueda hacer esa prueba o test de potencia. Por eso es oneroso para nosotros poder establecer si hubo pérdida o no de potencia. A veces por eso terminamos de desestimar las vacunas cuando a veces pudieron haber sido recuperadas a tiempo si es que hubiésemos nosotros desarrollado acciones que pudieran permitir tomar decisiones de manera más oportuna, ¿no? Entonces, eso con respecto al transporte, a la consideración del transporte, la parte con la parte de cómo es que debemos manejar la vida fría de los termos y el tema de la conservación de las vacunas tanto a nivel de termo o caja transportadora, ¿no? Como le mencionaba anteriormente, el refrigerador Iceland mantiene una constante entre 4 y 5 grados la temperatura. Sin embargo, el termo y la caja en el rango entre 0 y 2, ¿no? Ustedes ven aquí 0 y 2, que es cuando nosotros hemos trasladado las vacunas al termo o caja transportadora, ¿no? Y la determinación de las temperaturas ya se ha hecho un análisis previo, ¿no? Se estableció la metodología de cómo preparar los paquetes fríos de manera adecuada, se vio y se evaluó el comportamiento de las vacunas. En sitios, por ejemplo, donde es el calor tan denso, miren ustedes el panel fotovoltaico trasladando esa caja transportadora, la forma de cómo adecuar y ver la mejor manera de transportar nuestras vacunas va a depender mucho del conocimiento que tengamos, de los cuidados y de las condiciones en las que debemos de hacerlo, ¿no? Aún en el Sahara las vacunas se transportan con seguridad, tratando de mantener la capacidad inmunogénica, ¿no? El almacenamiento adecuado de las vacunas, como les dije, al igual que el transporte, coincide con el hecho de conocer las características de la termoestabilidad. La termoestabilidad prácticamente en la actualidad es para nosotros los 10 mandamientos, ¿no? Ustedes tienen que saber cuáles son las vacunas sensibles al frío, cuáles son las sensibles al calor y cuáles son aquellas que son sensibles a la luz. Porque en razón a ello, ustedes cuando hagan una actividad extramural van a saber que la vacuna de la polio inyectable,
que es sensible ¿a qué es? La polio inyectable es sensible al frío, ¿verdad? Porque es una vacuna inactivada, pero es sensible a la luz. O sea que así sea que ya no se expuso al calor, porque es resistente al calor, pero si usted le expuso a la luz, prácticamente se inactivó. La vacuna de sarampión es una vacuna que es sensible al calor. Por lo tanto, además de ser sensible al calor, es sensible a la luz. Por lo tanto, esa vacuna con más razón no puede regresar al establecimiento de salud, se tiene que descartar. Y justamente la política de frascos abiertos que la OMS analizó, estableció eso mismo, ¿no? Que todas las, hasta antes de eso, si cumplían los preceptos del tapón bien limpio, aséptico, que no estuvo sumergido en agua, que tenía la fecha de vencimiento, antes decían podrían regresar, ahora no. La OMS ha establecido que cualquier dosis de vacuna que sale a la actividad extramural y fue abierta y fue expuesta en varias oportunidades el frasco hacia la luz del sol o al medio o la temperatura ambiental, esas dosis de vacuna ya no regresan al establecimiento de salud, se tienen que descartar. Esas son las políticas de frascos abiertos para el tema de la vacunación extramural. Cuando estas vacunas han sido usadas dentro del establecimiento de salud, el Ministerio de Salud ha establecido en su política de frascos abiertos, hay una gráfica que ustedes tienen en el módulo, ¿no?, donde indica, por ejemplo, que todas las que son frascos monodosis se usan inmediatamente, pero todas las que son frascos multidosis y que tienen preservante, va a depender. Antes se decía que para todas por igual era 4 semanas. ¿Por qué? Porque todas las vacunas, hablando de hace 5 años atrás, todas tenían preservante. Entonces, al tener un preservante, que es el que evita la contaminación del biológico cuando estamos pinchando la aguja cada rato, que generalmente el que se usaba era el timerosal, entonces al tener el preservante, todas las vacunas podían durar hasta 4 semanas. Pero en razón que la disposición a nivel mundial es que poco a poco se vaya erradicando el uso de metales pesados o del mercurio, sea en alimentos, sea en medicamentos como preservante, es que algunos laboratorios ya han ido dejando de lado el uso del preservante en la producción de vacunas. Y es por eso que ustedes vieron que el año pasado, el anteaño pasado creo, cuando ingresó la polio inyectable en multidosis, esa polio inyectable solamente se usaba dentro de las 6 horas, a pesar de que era una vacuna líquida. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la política de frascos abiertos actual, que OPS también está modificando y actualizando, y el país también tiene que sacar la adenda en su nueva resolución del esquema de vacunación, tiene que establecer que la política de frascos abiertos, en aquellas vacunas que tienen preservante, y por eso es importante revisar el inserto, durarán 4 semanas, siempre y cuando su uso sea dentro del consultorio de vacunación. Cuando es en una vacunación extramural, no, porque se descartan. Pero cuando es en el consultorio de vacunación, con todas las condiciones que no estuvo sumergido en agua, que el tapón está aséptico y que tiene fecha vigente de vencimiento, esas vacunas, lamentablemente, o mejor dicho, no, al contrario, ahí sí se pueden usar, a diferencia que en el extramural, lamentablemente sí se tienen que descartar. Pero solo cuando estas tengan timerosal como preservante. Pero sin embargo, si en el inserto que viene la vacuna dice que a pesar de ser multidosis, esta vacuna no contiene preservante, tienen el mismo manejo que las vacunas liofilizadas. Las vacunas liofilizadas en la política de frascos abiertos dice que una vez reconstituida solamente pueden ser usadas durante las 6 horas, después se descartan. ¿Por qué? Porque las vacunas liofilizadas cuando se reconstituyen no tienen preservante. Entonces, todas las vacunas que no tienen preservante, sean las liofilizadas o sean las líquidas, si no tienen preservante, pueden ser usados solo durante las 6 horas desde que se apertura el frasco, ¿no? Entonces, esas son las nuevas indicaciones en la política de frascos abiertos. Por eso es que no es que si les viene una polio, como la que vino el año pasado,
en frasco multidosis, y si ustedes no leen el inserto y lo guardan 4 semanas, lo que pueden ocasionar es la muerte de los niños por toxemia, porque pueden producirle un shock anafiláctico o un shock séptico. ¿Por qué? Porque como no tiene preservante, esa vacuna fácilmente se puede contaminar, ¿no? Entonces, por eso es importante leer el inserto. En la actualidad hay varios laboratorios que ya no usan timerosal en sus frascos multidosis, y esa es la razón por la que estas vacunas, a pesar de ser líquidas o inactivadas, su uso puede ser solo hasta 6 horas de la apertura de frasco abierto, al igual que las vacunas liofilizadas. Solamente pueden usarse frascos abiertos 4 semanas cuando esta vacuna en su inserto dice que contiene timerosal como preservante. Ya, eso es lo importante en la política de frascos abiertos actual, que todavía no ha sido modificada en la resolución ministerial vigente, pero que ustedes tienen que tener cuidado, porque aunque no haya sido modificada la política de frascos abiertos actual, que dice vacunas líquidas 4 semanas y no dice con o sin preservante, en el caso que sucediera una muerte o algún shock séptico en un niño, ustedes van a ser los responsables, porque ustedes tienen la obligación y la responsabilidad, en lo que nos corresponde como enfermeros, revisar cuando brindan el tratamiento, y uno de los 5 correctos es verificar que están aplicando el medicamento adecuado. Entonces, para verificar que están dando el medicamento adecuado, tienen que leer el inserto para saber si esa vacuna tiene o no tiene timerosal cuando es un frasco multidosis, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, por eso es muy importante que además de la termoestabilidad de la vacuna, conozcan las condiciones o características de las vacunas, ¿no? Hay que almacenar las vacunas según el tipo de equipo, ya hemos visto, ¿no? Si es el horizontal, no hay distinción de primero, segundo, tercer gabinete. Lo importante es la regla del FIFO y del FEFO. Y lo otro es las recomendaciones generales para el almacenamiento de vacunas, como FIFO-FEFO, y el tema de no sacarla de las canestillas, porque el tema del contacto que incrementa la temperatura interna, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de ese almacenamiento, hemos visto de manera gráfica, ¿no? Ya lo hemos visto, cómo deben de guardar las vacunas, ya hemos visto las características de los refrigeradores, cómo estos han ido evolucionando, ¿no? Y lo importante es hacer el monitoreo adecuado, ¿no? Verificar el funcionamiento del refrigerador, y para eso vemos si tiene el visor encendido. Verificar el punto de calibración del termostato, y tenemos que ver el termostato que debe estar en ¿dónde? En 4, ¿verdad? El control y registro de la temperatura y el registro de temperatura del data logger, ¿no? Entonces, estas son cosas que ya van a ver con detenimiento más adelante, ¿no? Y que después vamos a ver aquí con los paquetes fríos, ¿no? Y con esto vamos a pasar a la práctica. Hemos visto la diferencia entre el paquete frío de agua y el paquete frío eutéctico, ¿verdad? Y hemos visto el punto de función y hemos visto la congelación, mínimo 3 días antes de su uso, y la temperatura ya hemos visto en el horizontal de menos 16 a menos 15, y en el vertical de menos 6 a menos 15 en el evaporador, y en el horizontal es de menos 20 a menos 25, ¿no es cierto? Entonces, es importante, por eso la ventaja del uso de congeladores. Lo otro es la disposición, en cómo debemos ubicarlos. Cuando nosotros ponemos a los paquetes fríos en proceso de congelación, es importante ponerlos así, parados, ¿no? Verticales. Cuando ya están congelados, ya los vamos acumulando de manera horizontal, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van teniendo más espacio cuando se habla del evaporador, ¿no? Igual es en el refrigerador horizontal. Paraditos cuando quieren congelarse, porque de esa manera va de manera más uniforme el aire frío. Cuando ya están congelados los colocan de esa manera, ¿no? Es un poco como poder ver, ¿no? En el refrigerador solar generalmente se ponen de esa manera, ¿no? En contacto con la pared y con las rejillas, de esa manera, fijándose en el refrigerador solar, ¿no? Para que en contacto con la pared este paquete pueda llenar a congelarse, porque de esa manera el refrigerador solar es un refrigerador de poca capacidad. Entonces, para congelar el paquete frío, lo que se hace es colocarle entre la canastilla y la pared del refrigerador, ¿no?
Miren ustedes, de esa manera, el riesgo de deposición a temperaturas de congelación, ya la hemos visto también, ¿no? Y la recomendación de la OPS es tener el visor del encendido y del control del termostato siempre visibles y hacer un monitoreo constante del mismo, ¿no? Entonces, vamos a reunirnos en grupos, han llegado más, de 5, de 7, por favor, para hacer la práctica del termo. Ustedes tienen al final un trabajo por hacer. De manera gráfica van a ver en su establecimiento de salud, ¿sí?, el ejercicio que ustedes van a realizar, ¿sí? Buenas. Al final, ustedes en la página... En la página 4.3, ustedes tienen un trabajo. No, ¿el trabajo dónde está? De manera individual, el B. Van a ver ustedes detallar los paquetes fríos que ustedes conocen en su establecimiento de salud, van a tomar una foto de ellos y van a señalar lo siguiente: el material de fabricación del paquete frío con el que cuentan, los tamaños conocidos en dimensión en largo, ancho y altura, los tipos de tapa de los diferentes tipos de paquete, la cantidad en centímetros de agua que requieren, o sea, van a tener que ver cómo es que los llenen y realizar una gráfica y marca el nivel hasta donde debe llenarse un paquete frío. Y ahorita vamos a ver el taller que vamos a desarrollar, en donde cada grupo va a hacer una definición de cómo preparar y va a recrear en una hojita el tiempo que toma, en razón a las características que les voy a dar por la zona, de sudar, o mejor dicho, de hacer sudar y hacer el chac-chac de cada paquete frío. Cada uno va a recrear qué pasos tiene que hacer para preparar su paquete frío y su termo portavacuna. Y en razón a los pasos que hace cada equipo, ustedes van a recibir una calificación. Y esa calificación se le va a entregar al equipo coordinador y de esa manera ustedes van a tener su primera evaluación, que es del taller del día de hoy, y que se va a complementar con el trabajo que van a entregar. Así que por favor, ahorita se agrupan en equipos de 5 a 7 personas, a cada uno les voy a dar un termo y otros insumos, y cada una va a detallar los diferentes pasos en la preparación del termo portavacuna, señalando lo que van a hacer en cada proceso.